Hugo Siles, experto en relaciones internacionales. Buenas noches. Bienvenido al anuario 2014 del entrevistado. ¿Cómo estás? Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación. Nuevamente un gusto, un placer estar en tu programa. Para nuestros amigos televidentes, quienes nos siguen día a día por internet, nos siguen por radio y nos siguen por televisión, ustedes disfrutarán varios programas dedicados a la economía, a la política internacional, a la realidad nacional, deportes y espectáculos, haciendo referencia de lo mejor de lo que fue el 2014. Hugo, ¿cómo definirías el panorama internacional en una frase? Bueno, el año 2014 que nos dejó fue un año complicado, conflictos internacionales, muerte, miles de personas que tuvieron que ser desplazadas o morir por guerras, por conflictos, por una inconsistente todavía práctica de la guerra en el mundo. ¿Te refieres al Estado Islámico, al tema Israel-Palestina, a México, la desaparición de los estudiantes? ¿A qué? Sí, me refiero a que hubieron varios frentes y conflictos en el mundo que trajeron luto. El ébola, por ejemplo. El ébola, las 2.500 muertes de palestinos que fueron por espacio de 60 o 70 días atacados por el ejército israelí, mujeres, niños, ancianos, una destrucción desconsiderada de un territorio que todavía sigue en un conflicto latente. O los ataques también en el norte de Irak, en el sur de Siria, todavía esa zona inestable y con una participación y presencia de los Estados Unidos que sigue generando problemas, malestar, resistencia. O los 40 jóvenes desaparecidos en México, mientras el presidente mexicano asiste de manera normal a cumbres, la indignación del pueblo mexicano por estas muertes, que ya suman al menos a unas 25.000 muertes que se han desarrollado en los últimos años en ese país, producto de la violencia, del narcotráfico, de las mafias, o esta enfermedad que afecta a los países más pobres del África, el ébola, que se ha extendido y que amenaza y es la muestra del mundo todavía de la inequidad. Las enfermedades endémicas lamentablemente se reproducen y generan un caldo de cultivo de mayor afectación precisamente en los países más pobres. Esto también ha sido parte del año 2014. Otro de los temas que hasta ahora nos está causando dolor, zozobra, es el tema del Estado Islámico. Más allá de las ideologías que cada uno pueda perseguir, respetable, pero no justifica las muertes y el miedo que se está sembrando allá en Medio Oriente. El Estado Islámico está trayendo mucho terror, ¿no? La invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003 genera estas secuelas que ya tienen un desborde frenético y de extremos, porque el Estado Islámico de Irak y el Levante es en este momento una ficción de la creación de un nuevo Estado, ¿no? que se cierne, que se asienta sobre Irak, pero que tiene confines hasta el Magreb, incluso toda la zona de Oriente Medio es la visión que tienen estos extremos yihadistas, así llamados, pero sin duda que son secuelas de la intervención, de la injerencia y de la apropiación de las potencias centrales, industriales, de los inmensos recursos que tienen estos países. Irak, desde la caída de Saddam Hussein y la configuración de un régimen títere de los Estados Unidos, ha generado este tipo de secuelas que de ninguna manera se justifican, que son rechazadas por el mundo, pero que siguen siendo parte de una realidad. Oriente Medio reacciona, rechaza, protesta frente a las amenazas de intervención, la injerencia, la apropiación de los recursos naturales. El Estado Islámico de Irak y el Levante es un grupo de fundamentalismo islámico extremo, de integrismo islámico,
que obviamente tiene formas absolutamente rechazadas, inhumanas, de hacer énfasis en esta suerte de reacción, de protesta frente a la presencia de los Estados Unidos y del manejo de los intereses norteamericanos sobre los recursos inmensos que tiene este país. El trasfondo es petróleo, venganza, ¿qué más? El trasfondo es una reacción frente a Occidente capitalista, frente a la presencia de los Estados Unidos y sus aliados, que de una u otra forma han transformado la realidad de Irak. Más allá de cualquier elucubración que se pueda hacer sobre las guerras de Irak en su versión 1 en el 90 y su versión 2 en el año 2003, lo cierto es de que los iraquíes fueron intervenidos, fueron invadidos y finalmente se configuró un gobierno bajo la inspiración y la necesidad que tiene Estados Unidos. Ese gobierno hoy es el enemigo número 1 de este grupo llamado Estado Islámico de Irak y el Levante. Otro de los temas que también causó zozobra, y tema Israel-Palestina, los bombardeos que por muchos días causaron daño a Palestina. También otro tema negro, punto negro en el 2014, ¿no? Definitivamente, hemos sido testigos de al menos más de 2 meses de virulentos ataques del ejército israelí sobre la Franja de Gaza, un territorio rehén, diríamos, de Israel. La Franja de Gaza es un territorio palestino, pero que está incrustado sobre el manejo y el control del Estado de Israel. Esa franja está prácticamente en un enclave aislado, controlado, con barricadas, con una administración y un control de la fuerza del ejército israelí, y sobre este territorio se provocaron intensos ataques de corte militar de las fuerzas israelíes sobre población civil. ¿Israel es una potencia en el tema militar? Israel es una potencia militar, definitivamente, y Más con la que... relación estratégica que tiene con Estados Unidos y con algunas potencias occidentales, mantiene esa vigencia de ser un país llave que tiene Estados Unidos en Oriente Medio para poder promover, en todo caso, este tipo de represalias, de reacciones frente a los grupos de integrismo islámico, pero por sobre todo en el caso de la Franja de Gaza y de Palestina, Palestina ha ido reconociendo toda una perspectiva de gestión internacional para que la causa palestina y el Estado palestino pueda ir encontrando el apoyo internacional, no solamente para configurar en algún momento ya un estatus de Estado, cuestión que le dificulta la diplomacia israelí y obstaculiza a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y todo este escenario ha sido partícipe de esta violencia sobre población civil, un hecho que no puede ser pasado por alto y se inscribe dentro de las páginas negras que dejó el año 2014. Acabas de decir, el Estado palestino está ejerciendo su derecho a Estado porque fue reconocido, ¿no? Por las... Ha recibido reconocimientos de diferentes países, está avanzando en una gestión del lobby diplomático internacional para que todos los estados del sistema de Naciones Unidas, Naciones Unidas puedan reconocer a Palestina como Estado. ¿Bolivia sabe si lo reconoce? Sin duda. Hay países que han ido avanzando en este reconocimiento, y en la medida que Palestina en el marco del sistema de Naciones Unidas tenga un reconocimiento pleno, el estatus también podrá permitirle a este Estado, a este nuevo Estado, gozar de todas las prerrogativas que tiene un Estado de reconocimiento internacional. Pero, insisto, el año 2014 no puede ser olvidado por este escenario trágico de 2.500 personas que tuvieron que morir. Otro de los temas, y para cerrar este primer sector, es el tema de Rusia, Ucrania. Crimea decidió de manera autónoma
anexarse o formar parte de la Federación Rusa, de Rusia. Obviamente un episodio que marca una intensa relación histórica que tiene Crimea, que tiene Ucrania con Rusia. Ucrania, Crimea han sido parte de la historia de la construcción de Rusia. Obviamente por intereses geoestratégicos que forman parte también de las intenciones que tiene la Unión Europea, Estados Unidos, se cultivó un conflicto de precisamente escindir a Ucrania de la relación que tiene con Rusia, una relación de cordón umbilical histórico, y en ese contexto Rusia ha promovido frente a toda una población prorrusa intensos conflictos, resistencias que todavía no cierran. El año 2014 ha cerrado con escenarios como la anexión de Crimea, de la apertura de conflictos en Donetsk y Lugansk, dos zonas, dos regiones de Ucrania, con el golpe de Estado también al presidente Yanukovych, ucraniano, en Kiev, y la instalación de un nuevo gobierno que obviamente responde a otros intereses que son muy ajenos a Moscú. Toda esta figura ha sido en el 2014, por lo menos en los titulares, el despertar de Rusia. El despertar de Rusia frente a las amenazas de Occidente y teniendo como escenario y epicentro de este despertar como potencia mundial a Ucrania. ¿Esto de ninguna manera es un inicio de una guerra fría? ¿Dos? No, yo no lo llamaría una guerra fría 2, llamaría que para Rusia el hecho de desprenderse de una dependencia consentida de Ucrania hacia Moscú es perder el eslabón que tiene Rusia de mantener una vigente potencialidad euroasiática. Es decir, en la medida que Ucrania deje de formar parte de una alianza directa de Kiev con Moscú, perderá Rusia su condición de potencia euroasiática. La Guerra Fría tenía otros términos de la contraposición política, ideológica y militar del siglo XX. En este contexto yo creo que hay diferencias sustanciales de grado, porque no estamos en la contraposición ideológica, política, pero sí estamos en presencia de una nueva dimensión de un conflicto que tiene a Rusia con la necesidad y la supervivencia de mantener todavía un espacio de potencia hegemónico sobre una zona euroasiática tan candente y tan compleja para Rusia, o ceder a Ucrania y prácticamente Rusia claudicar ante el avance y la presencia de Occidente, de las potencias occidentales, principalmente liderizadas por Estados Unidos y por la Unión Europea. Yo veo muy difícil que Rusia se resigne a su papel de retomar una condición de potencia mundial con mayor efecto, con mayor capacidad, poder e influencia en el mundo. Para eso lo primero que tiene que resolver es no ceder y no dejar que Ucrania forme parte de la ecuación de los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos y se mantenga muy cercana a la relación de integración entre Kiev y Moscú. Nos vamos a la pausa. Antes te invito a brindar por el 2015. Salud, Hugo. Salud, Carlos, gracias.